Muy buenas, estimados y estimadas, sean bienvenidos a una nueva velada, a un día más. Mi nombre es Santiago, te invito a tomar asiento. Acá estamos, en Repasamos. Prepárate el matecito, el cafecito, porque comenzamos. Estábamos en el proceso extraordinario y vamos a empezar a desarrollar dicho proceso. Así que agarrá lápiz, agarrá hojas, agarrá lo que quieras, porque vamos a ir poco a poco desglosando, desarrollando el proceso extraordinario. Así que dale, prepárate, toma asiento, haz lo que quieras. Te recomiendo el matecito, insisto. Porque vamos a comenzar. Vamos arriba. Bueno, mi gente, vamos a arrancar. A ver, lo primero que vamos a ver, claro está, cómo inicia el proceso con la demanda. Bien, con respecto a la interposición de la demanda, esta se va a regular con el mismo o de igual manera que en el proceso ordinario, es decir, por los artículos 117, 118 y 62 a 73 del CGP. Se regula entonces con las mismas normas, con los mismos requisitos de forma y los mismos requisitos de contenido. Podría decirse entonces que si conoces concretamente la demanda, su contenido, requisito, forma, bla bla bla, la vas a tener clara. Bien, si no, te invito a repasar en estos artículos. Entonces podríamos decir también que no existe ninguna regla especial en el 346 del CGP, que es el artículo que hace referencia concretamente al proceso ordinario, es decir, hace referencia o en referencia, mejor dicho, a la demanda y a la contestación de la misma. No hay nada, no hay una regla especial en este artículo, por lo que entonces se va a seguir lo que se dispone en el proceso ordinario. En lo que refiere al plazo para contestar la demanda, rigen los mismos plazos, siguen siendo 30 días luego de que se emplace la demanda. Entonces, a la hora de presentar la demanda, exactamente lo mismo que en el ordinario. El artículo 346, remarco, 346 del CGP, que nos habla del proceso extraordinario, no dice nada. Por lo tanto, quedamos en manos del 117, 118, 62 y 73. En segundo lugar, nos vamos a encontrar con el control de admisibilidad. Primero la demanda y ahora el control de admisibilidad sobre la misma. Básicamente se va a aplicar exactamente lo mismo en el proceso ordinario, es decir, acá se repite esta aplicabilidad, este matiz en común. Se va a aplicar el artículo 119 del CGP y es el juez quien va a realizar dicho control, el control de admisibilidad, y bueno, puede decretar como manifiestamente improponible la demanda, por ejemplo. Y bueno, con respecto al control de la admisibilidad en el proceso ordinario, implica que el juez, al recibir la demanda, va a realizar el control, es decir, va a realizar un control sobre la misma, es decir, sobre la demanda. En el proceso extraordinario lo que pasa es exactamente de la misma manera, es decir, se realiza el control y se rige por el mismo artículo 119. Por lo tanto, presentación de la demanda es exactamente igual que en el proceso ordinario y control de admisibilidad es exactamente igual que en el proceso ordinario. En tercer lugar, bueno, ya vimos que en primer lugar la demanda igual, el control de admisibilidad igual. En tercer lugar tenemos el emplazamiento, es decir, hago la demanda, el juez mira la demanda y dice, ¿esto es admisible o no es admisible? Sí, es admisible, bien. Después lo que va a hacer es emplazar, bien. Ahora, el emplazamiento tampoco va a tener particularidades en el proceso extraordinario, es decir, va a ser igual, semejante. En este sentido, sobre este punto podríamos ver que la abreviación del proceso extraordinario a lo mejor no lo es tanta, bien, no lo es tanta como se cree. Esto es porque el emplazamiento se da de la misma manera que en el proceso ordinario y lleva al mismo tiempo. Y recuerden que característica del proceso extraordinario es que se supone que es mucho más dinámico, bien, mucho más rápido. Pero acá a lo mejor nos está diciendo que, o se nos está diciendo que no lo es tanto. Bien, por esta razón, si bien se suele asociar la abreviación de la estructura en cuanto a los plazos, es decir, el proceso ordinario como que tiene plazos más cortos, que es más breve, bueno, este es un concepto erróneo. El emplazamiento tiene el mismo plazo que en el proceso ordinario y se regula por el artículo 338.1 del CGP. Bien, ahora la modificación de la demanda. Recuerdan que es posible modificar, al menos en el proceso ordinario, se permite modificar la demanda hasta que el demandado conteste dicha demanda, es decir, tome una postura, o hasta que venza el plazo de 30 días. Estos 30 días deben ser corridos.
Como el artículo 346 del CGP no dice nada al respecto, es decir, no niega la posibilidad de que esto pase, de que se modifique la demanda, ya sea dentro de estos 30 días corridos o antes de que responda el demandado, bueno, esto también es posible en el proceso extraordinario. Por lo tanto, se entiende por descarte que rige de igual manera para esta estructura lo mismo que en la anterior. Proceso extraordinario, también se puede modificar la demanda dentro de este plazo y de estas circunstancias puntuales. Es entonces que la modificación de la demanda en el proceso extraordinario se rige por el artículo 121 del CGP y en principio esta posibilidad existe, se admite, sí señores y sí señoras, para el proceso extraordinario. Ahora, importante también, las actitudes del demandado, ¿bien? Ahora, me vas a decir que son las actitudes. Bueno, son las posiciones, lo que puede hacer el demandado al recibir dicha demanda. Estas podría decirse que son las mismas que en el proceso ordinario, salvo que existen algunos casos, unas limitaciones o pequeñas variaciones que varía parte del trámite en función de la actitud asumida. Sin embargo, podría decirse que también comparte lo mismo que en el proceso ordinario. Es decir, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, primer caso, 1, que no conteste. Es decir, que no haya contestación. Puede ocurrir que el demandado asuma la actitud de no contestar y se va a regir esto, como lo hemos visto en el proceso anterior, en el 130.2 y 339 del CGP. Básicamente, no contesto. Pasa en el extraordinario y pasa en el ordinario. Da igual. Después también puede tomar la posición o la postura de simplemente comparecer, es decir, la simple comparecencia, que básicamente implica que el demandado no va a contestar la demanda, pero comparece para evitar que se declare o que se le declare en rebeldía. Esto se regula, al igual que en el proceso ordinario, por el artículo 130.2 del CGP. Después, como otra postura, tenemos la típica y clásica contestación. Esta se regula por los artículos 130 y 131 del CGP, al igual que en el proceso ordinario, es decir, contestar la demanda por ahora venimos compartiendo mucho, ¿bien? Venimos compartiendo, como les digo, hablamos de cosas residuales que van a ir al ordinario, etcétera, etcétera, y estos puntos que no son menos importantes, te invito a que te hagas un esquema para que no te pierdas, básicamente hemos visto exactamente lo mismo que en el proceso ordinario. Entonces, ya vimos que se puede contestar también y es exactamente igual. Ahora, plantear excepciones, que sería otra aptitud, el planteamiento de excepciones. Bueno, con respecto al planteamiento de excepciones, el trámite en sí es lo mismo, lo que varía es la oportunidad en la que se resuelven las excepciones. Ya que en el proceso ordinario se resuelve en la audiencia preliminar, recuérdanlo, lo que parte de la doctrina va a llamar como despacho saneador. En esa instancia, en ese momento, en la audiencia preliminar se van a resolver las excepciones. Sin embargo, acá está la diferencia, en el caso del proceso ordinario no ocurre de esta forma, sino que todas las excepciones y defensas del demandado se resuelven al final del proceso. Lo podemos ver en el artículo 133 y 338.2 del CGP, como también vemos en el artículo 346.4, donde el tribunal se pronunciará en una única sentencia sobre todas las excepciones y defensas. Prácticamente en el 346.4, cuando hablamos de el proceso extraordinario, se nos aclara, se nos dice que va a haber una única sentencia, ¿bien? ¿Por qué? Porque va a haber una única instancia, recuérdenlo. Es decir, por eso es un proceso extraordinario, es decir, no va a haber una audiencia preliminar en sí misma, sino que, ahora como lo veremos más adelante, se van a conjugar y van a hacer una única instancia. Ahora, con respecto a la naturaleza de la resolución, es decir, con respecto a la naturaleza de la sentencia, vamos a ver acá qué es en sí lo que resuelve, ¿no? Es decir, claramente, una sentencia es interlocutoria cuando resuelve las excepciones previas. Bien, pero podría ser simple, una sentencia interlocutoria simple, o con fuerza definitiva, según sea el contenido que tenga dicha sentencia. Una sentencia que, por ejemplo, hace lugar a la excepción de prescripción, va a tener fuerza definitiva. ¿Por qué? Porque va a poner fin al proceso. Pero todo depende, como te digo, del contenido de la resolución. ¿Se entiende a lo que vamos? Vamos a ver, una sentencia, repitamos, va a ser claramente una sentencia interlocutoria
pero tenemos que ver si es simple o con fuerza definitiva. ¿Cuándo va a ser simple? Y bueno, cuando resuelve excepciones previas. ¿Por qué? Porque continúa el proceso, va a seguir funcionando. Y va a ser definitiva cuando dicha sentencia, aunque sea interlocutoria, tenga fuerza definitiva, por ejemplo en este que te daba en el tema de la excepción de prescripción. ¿Por qué? Porque va a acabar con el proceso. Entonces nos vamos a encontrar acá con esta gran diferencia con el proceso ordinario. O sea, diferencia que tiene el proceso extraordinario con el ordinario. ¿Por qué? Porque quiere decir que al final del proceso debe pronunciarse el juez sobre las excepciones. Entonces, si bien es incompetente, por ejemplo, ¿bien? Es decir, si bien puede ser incompetente el juez para el caso, igual tiene que esperar hasta el final del proceso para decirlo, ¿bien? Si esta, por ejemplo, excepción por incompetencia existe, como te digo, tiene que recién al final del proceso. Primero se debe pronunciar sobre la excepción, pero no en la audiencia, sino hasta el final. Diferente pasa en el proceso ordinario, ¿bien? Que cuando hablamos de la excepción por incompetencia, bueno, en la audiencia preliminar, pim pum pam, se resuelve y listo. Vemos otra cosa mariposa. Pero en el proceso extraordinario esperamos hasta el final. Si bien el código establece que todas las excepciones deben ser resueltas al final del proceso, podría decirse que esto carece un poco de lógica. Carece un poco de lógica respecto a que hay varios principios, en la economía procesal, por ejemplo, que se nos pasa por arriba. ¿Por qué? Porque el juez hace todo, o sea, hace todo lo que tiene que hacer, y luego al final se pronuncia diciendo, no, mirá que yo soy incompetente. ¿Se entiende? Acá medio que nos estamos pisoteando este principio. Por ejemplo, sobre las excepciones, es saber si es incompetente o no, el caso que te estoy presentando. Pero tiene que dar lugar en sí a todo el juicio y luego esperar a resolver estas excepciones, como te digo, al final. Y bueno, esto es algo muy debatido, muy cuestionado por la doctrina. Pero sin embargo, es así. Así que destaca acá la diferencia proceso ordinario, extraordinario. En el extraordinario se resuelve al final, ya sean las defensas como las excepciones, etcétera, etcétera. Mientras que tenemos la audiencia preliminar en el proceso ordinario. ¿Recuerdan por ahí qué es la reconvención? Bueno, la reconvención es otra actitud que puede adoptar el demandado. Reconvenir prácticamente es: yo sí todo lo que me dijiste, pero ¿sabías qué? Esto, yo también que me quejo acá. Eso sería más o menos, en palabras bruscas, reconvenir. Si bien tiene otra particularidad en el proceso ordinario, ya que en el proceso ordinario se regula, en el proceso extraordinario, ya que en el proceso ordinario se regula por el artículo 120, mientras que en el extraordinario se rige por el artículo 345 numeral 2 y 338 del CGP. Según vemos en el numeral 2 del 346 del CGP, en los procesos extraordinarios solo se admitirá reconvención sobre la misma causa y objeto que propuso o que se propuso en la demanda. Esto determina entonces, según Barrios de Angelis, una reducción del objeto en la reconvención que disminuirá y eliminará como acto del proceso. A ver, ¿qué es lo que queremos decir acá? Básicamente, para reconvenir en el proceso extraordinario, lo que tiene que pasar es que se reconvenga sobre el mismo objeto presentado en la demanda, mientras que en el ordinario no. ¿Bien? Es decir, acá esta norma lo que va a determinar es que la reconvención solo se puede versar sobre el mismo objeto y causa. Objeto y causa, claro está, que propone el demandado. Así, por ejemplo, se estén reclamando alimentos. Bien, puedo reconvenir solo interponiendo contra el actor la misma pretensión, es decir, reconvenir sobre alimentos. En realidad, si bien la expresión de la norma no es la mejor, porque parece que da lugar a la prohibición, es decir, no podemos hablar de otra cosa que no sea lo que se nos presentó la demanda. Lo que se pide en sí es que haya una conexión mucho más grande con el objeto. ¿Se entiende? Es decir, se pide una conexión mucho más grande que la que se pide en el proceso ordinario, que a lo mejor es mucho más amplia. En el extraordinario se apunta a que sea mucho más acotado para, claro está, evitar que sea un proceso muy largo.
porque esa es la premisa del proceso extraordinario. Es decir, aunque vimos anteriormente que no se le llama acotado por el tema de los plazos, etcétera, etcétera, al fin y al cabo tiene características que lo van a volver más dinámico, porque es la esencia de esto mismo. Después, en cuanto a la solicitud de intervención de terceros, es lo mismo que en el ordinario, y la actitud de expectativa se rige por el 135 del CGP. Ahora hablemos de la resolución que emerge de este proceso. Luego de contestada la demanda o evacuado el traslado de las excepciones o reconvención, el juez se va a pronunciar, en este caso, al momento en que se terminaron los actos de proposición, no solo a convocar audiencia, sino también va a disponer el diligenciamiento de la prueba. En otras palabras, en el proceso extraordinario el juez realiza algo un poco más complejo que en el ordinario, ya que convoca audiencia, dispone del diligenciamiento de la prueba, todo esto en una misma resolución. Es decir, lo que va a sentenciar este señor va a hacer un recopilado de todo, ¿bien? Es decir, las excepciones, pimba, porque como dijimos, va a haber una única instancia y una única resolución. En esa resolución tiene que estar la resolución de las excepciones, el tema si es competente o es incompetente por resolución de incompetencia. Por ejemplo, va a tener que disponer del diligenciamiento de la prueba. Va a tener que hacer todo en un mismo lugar, ¿bien? En una misma resolución, en una misma sentencia, en un mismo decreto. El juez va a estar evacuando el traslado de la demanda, va a estar evacuando la reconvención o lo que fuere, va a estar convocando a las partes a la audiencia, va a estar citando a testigos, librando oficios, realizando una intimación. Entonces, por lo general, vemos que está ordenando las medidas necesarias para el diligenciamiento de la prueba. Está ordenando el diligenciamiento. ¿Cuál es la diferencia entre el proceso extraordinario y ordinario? Bueno, en el proceso ordinario, el juez en la audiencia preliminar ordena todo el diligenciamiento de la prueba. Es decir, lo hace antes, en la otra instancia. No lo hace antes de la audiencia. En el proceso extraordinario hay una única audiencia. Hay una única audiencia en donde se tiene que concentrar todo acá. Todo lo que te mencioné, todo ese quilombo de cosas lo tiene que hacer acá. Como la estructura plantea. No una audiencia preliminar ni una complementaria, sino que vamos a ver cómo la audiencia preliminar y complementaria se confabulan entre sí, se juntan, se vuelven una y hacen esta única instancia, que es la que estamos viendo en el proceso extraordinario. Ojo, no estoy diciendo que esta audiencia única se haga un día, dijimos el martes, y vamos a agarrar un proceso y el martes lo vamos a hacer todo el martes. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque esta audiencia, aunque es única, puede tener varias sesiones. Es decir, si la prueba es compleja, a los efectos de que haya una única audiencia, el juez necesariamente tiene que ordenar el diligenciamiento antes. ¿Se entiende? Es decir, pueden haber más sesiones, más si la prueba es compleja. El juez supuestamente tiene que ordenar la prueba, la prueba que es admisible, la prueba que es pertinente, la prueba que es necesaria, la prueba que es conducente, todas estas características que tiene que tener la prueba. El juez tiene que ver todo esto, ver que cumpla con todas estas características para decir, sí, la acepto. Bien, la acepto. Para eso, el juez necesariamente debe implícitamente determinar cuál es el objeto de la prueba y cuál es el objeto en sí del proceso. Pero la ley no establece expresamente cómo lo ha de hacer. Si bien no lo tiene que expresar explícitamente en el decreto o en la resolución que está convocando audiencia, es decir, si bien no tiene que hacer todo esto en esta resolución, como que te comentaba antes, que reagrupa muchas cosas, si bien no tiene que hacerlo, a nivel interno sí está haciendo esa fijación del objeto de la prueba y objeto del proceso. Esto va a llevar a varios cuestionamientos. Bueno, en primer lugar, hay quienes dicen que esta etapa
uno no tiene básicamente forma de controlar cuál es el objeto del proceso y de la prueba, porque el decreto del juez no lo va a expresar. En segundo lugar, hay quienes se suele pensar que como el juez no tiene todavía demasiados elementos o no hizo todavía un pronunciamiento sobre el objeto, va a ordenar toda la prueba que venga ahí en el aire, pim, 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 por medio de dejar alguna prueba que afuera, que a lo mejor era admisible. Esto es una tendencia garantista, es decir, es una tendencia que se orienta a diligenciar toda la prueba, básicamente, y luego de diligenciar la prueba se determina si era o no era pertinente, ¿bien? Si compartía todas estas características que te mencionaba. Pero en verdad puede atropellar principios como el de la economía procesal, puede hacerlo. ¿Por qué? Porque puede darse una pérdida de tiempo, pueden haber gastos procesales inútiles en la prueba que en realidad no era admisible. Básicamente, derivado de problemas. Ahora, acá también se nos plantea otro problema. Cuando el juez no manda a diligenciar un medio probatorio. Algo que yo presenté. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, en este caso vamos a acudir a los medios impugnativos. A los efectos de que dicha resolución no se me esté denegando un medio de prueba que en verdad debería ser admitido. Bien, ahora hablemos de algo que ya hemos mencionado. La audiencia única. La audiencia única está presente en los artículos 341, 342, 343 del CGP, que tienen que ver básicamente con el contenido de la audiencia preliminar y complementaria. Rigen para, obviamente, el proceso extraordinario en todo lo que nos disponga el 346. En esta única audiencia también se intenta conciliar. Es una conciliación intraprocesal. Recuerden, término que ya vimos en el capítulo del proceso ordinario. Bien, intraprocesal y aquella que se encontraba afuera, que era la que estaba antes de la presentación, antes de que se inicie en sí mismo el proceso. Mientras que en el proceso ordinario, esta conciliación intraprocesal se realiza en la audiencia preliminar, que es donde se resuelven todas las excepciones, las cuestiones, etc. Acá, como hablamos de una audiencia única, no pasa. Es una audiencia única desde un punto de vista de la estructura procesal. Bien, puede pasar que en la práctica esa audiencia se realice en varias sesiones, como te venía comentando. ¿Por qué? Porque la prueba es compleja, por ejemplo. Pero no va a haber una división en audiencia preliminar y en una complementaria. Esta es una audiencia que va a concentrar toda la actividad probatoria. Al menos es lo que se va a intentar. Pueden haber más sesiones, como te digo. Por su parte, en la audiencia única tiene que haber necesariamente un pronunciamiento sobre la prueba y los medios de prueba, cuyo diligenciamiento ya fue ordenado en la resolución dictada por el juez. Entonces, ¿cómo funcionaba la cosa? La demanda, el juez mira, diligencia, dice esto sirve, esto va, esto no va, bien, bueno, pasa, va. Lo traslada, bien, el traslado puede responder, hacer todas las morisquetas que quiere, pero va a hacer algo. Ahí va a haber un pronunciamiento, sobre la prueba y los medios de prueba. Bien, este diligenciamiento va a ser ordenado por, como te digo, la resolución que ya hizo el juez. Básicamente, se junta de alguna forma esa actividad que en el proceso ordinario se ve separada en la audiencia preliminar y complementaria en una única audiencia. Con respecto, por ejemplo, a la comparecencia de las partes, también rige el artículo 340 del CGP. Y bueno, si bien esto en su momento fue cuestionado, desde la ley 19.0, es decir, de 19.190, esto está incluido de forma expresa, así que se aplica el 340 para la regla de comparecencia. Si bien el artículo puede dar lugar a confusiones y se podría pensar que solamente refiere a la inasistencia y sus comparecencias, en realidad se debe entender en toda la comparecencia, en que toda la comparecencia debe estar regulada por el artículo 340. Cuando hablemos de comparecencia en el proceso extraordinario, ¿dónde vamos a ir? Al 340, muchachos y muchachas. Así que bueno, gente, retomemos, ¿bien? En esta audiencia se va a hacer un intento de conciliación procesal, es decir, intraprocesal, mejor dicho. Se van a fijar los puntos de debate, el objeto del proceso, se van a diligenciar los medios de prueba, se van a escuchar a los testigos, se va a examinar el dictamen judicial si es que lo hubo y finalmente vamos a ir a los alegatos. Entonces, no se va a aplicar el despacho saneador, esto es propio de el proceso ordinario, sino
que lo que va a pasar es que básicamente todo esto se va a resolver al final. ¿Cuándo culmina entonces esta audiencia única? Bueno, culmina cuando el juez dicta la sentencia. Así que entonces, muy importante destacar como diferencia entre proceso ordinario y extraordinario. En el ordinario, como vemos en el 341 numeral 6, nos habla de la audiencia o el contenido de la audiencia preliminar y bueno, nos dice que básicamente va a haber o se va a dar la fijación del objeto del proceso y el objeto de la prueba. Va a haber un pronunciamiento sobre los medios de prueba solicitados por las partes, rechazando lo que no pasa en el control de admisibilidad o de fundabilidad. Es decir, va a ver si es admisible esa prueba, si es pertinente, si es conducente, si es necesaria. Y va a disponer la ordenación y el diligenciamiento que le corresponde a las pruebas. Esto lo vemos en este tipo de audiencias, en este proceso ordinario, ¿bien? En la audiencia preliminar. En cambio, en el proceso extraordinario, ya que no va a haber audiencia preliminar y no va a haber una complementaria, sino que va a haber una fusión de estas dos, básicamente la ordenación y el diligenciamiento de los medios de prueba y lo relativo al pronunciamiento sobre la fundabilidad de estos deberá disponerse de forma anticipada. Es decir, lo que constituye o lo que nos permite entender la doctrina como la principal diferencia de este proceso con el ordinario. Básicamente entonces, la diferencia es tajante, apúntenla, remarquen, proceso extraordinario, la existencia o la no existencia de estas dos audiencias va a ser algo muy importante para diferenciarlo y esta idea de que todo el análisis deberá disponerse de forma anticipada es clave, mientras que en el ordinario, bueno, no pasa, tenemos estas audiencias preliminar y complementarias. El artículo 346 nos va a decir, citando, fijación de los puntos de debate. Este término ha generado mucha controversia, ha generado dudas, valga la redundancia, ha generado debate. Y por esto, la duda está en si es que por esto se refiere solo a la fijación del objeto del proceso, lo que gramaticalmente es a lo que apunta, o no. Por ejemplo, Tarigo, aunque diga que gramaticalmente nos dice eso, entiende que la fijación de los puntos de debate equivale a la fijación, ya sea del objeto del proceso como el objeto de la prueba. Y finalmente, mi gente, vamos a culminar con valga la redundancia, el punto final del proceso ordinario, que sería la sentencia definitiva, ¿bien? Y esto va a dar cierre a este proceso. El contenido de la sentencia definitiva o de la sentencia puntualmente se ve o lo podemos ver en el 346 numeral 1, donde la naturaleza, o donde se nos dice que la naturaleza de esta sentencia depende del contenido. Es decir, la naturaleza depende de si la sentencia se va a pronunciar sobre todas las excepciones o sobre las defensas. Recuerdan que dijimos que todo lo que la parte demandada interpusiera, o dependiendo de la posición, obviamente, ¿no? Pudiendo reconvenir, pudiendo ser X o Y cosa, poniendo excepciones. Bueno, todo esto sí va a resolver, claro está, en una única instancia, con una sentencia única. Y bueno, ahora estamos viendo el contenido. Por lo tanto, esa sentencia definitiva puede referirse a todas las excepciones o a las defensas. Si hace lugar a la excepción de incompetencia, por ejemplo, o también si solo se habla o si solo se había planteado la excepción de incompetencia y se rechaza, va a variar, valga la redundancia, la naturaleza. Está claro que si se pronuncia sobre todas las excepciones y defensas, es decir, sobre las excepciones opuestas y las defensas, en ese caso se va a hablar, o vamos a estar hablando, de una sentencia definitiva. ¿Y cómo se impugnará? Bueno, se va a impugnar como se impugna una sentencia definitiva. Se va a apelar como una sentencia definitiva y no va a correr el recurso de reposición. Si está la excepción de incompetencia y se hace lugar a dicha excepción, no se va a pronunciar sobre el fondo del asunto ni se va a dar fin al proceso. Claro está, ¿no? Porque si está básicamente resolviendo sobre esta excepción de incompetencia, al fin y al cabo no estamos hablando de una naturaleza concretamente que permita definir el proceso. Bien, por lo tanto, no va a ser
una sentencia definitiva, sino que, bueno, si se hace lugar a la excepción de incompetencia, según la doctrina, es una sentencia de carácter interlocutorio, es decir, una sentencia interlocutoria simple. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza definitiva, no le pone fin al proceso, sino que básicamente no se está pronunciando sobre el fin del asunto. En este caso se debe impugnar como una sentencia interlocutoria. En cambio, si el demandado solo opuso la incompetencia y el juez la rechaza, se pronuncia sobre el fondo del asunto y por ende es una sentencia definitiva y se va a impugnar como tal. Así que bueno, mi gente, hagamos un resumen, no de todo, sino de esta última parte. Básicamente el tipo de sentencia varía en la naturaleza. Bien, si resuelve el proceso, vamos a hablar de una sentencia definitiva. Si no lo hace, vamos a hablar de una interlocutoria. Bien, las sentencias definitivas, básicamente, ¿cómo se van a apelar? Bueno, a apelar o impugnar, bueno, se van a impugnar como tal. Es decir, se va a impugnar, se va a apelar como una sentencia definitiva y no va a correr, mejor dicho, el recurso de reposición. Y si hablamos de una sentencia que no resuelve el objeto concretamente, no apunta al centro del proceso, vamos a verla como una sentencia interlocutoria. ¿Y cómo se va a impugnar? Bueno, de igual manera que se impugna una sentencia interlocutoria. No tiene muchas más vueltas, y después, bueno, básicamente es lo mismo, ¿no? Si es una sentencia definitiva, se va a impugnar como sentencia definitiva. Lo único que no va a recorrer o no va a correr el recurso de reposición. Mientras que si es una sentencia de carácter interlocutoria, se va a impugnar como tal. Bueno, mi gente, próxima reunión, medios impugnativos en el proceso extraordinario. Nos vamos dejando por acá. Espero que te haya gustado, hayas disfrutado de mi compañía y que hayas entendido un poco, que te haya servido para hacer ese esquema hermoso que debes estar preparando. Y nada, te deseo la mejor, no de la suerte. ¿Por qué? Porque la suerte para los mediocres. Nosotros venimos acá a romperla toda, carajo. Nos vemos en la próxima, mi gente. Chao, chao.